Capítulo sexto. Aparece Pepito Grillo. ¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbéciles. La palabra imbécil es más sustanciosa de lo que parece. No te vayas a creer. No te vayas a creer. Viene del latín baculus, que significa bastón. El imbécil es el que necesita bastón para caminar. Que no se enfaden con nosotros los cojos y los ancianitos, porque el bastón al que nos referimos no es el que se usa muy legítimamente para ayudar a sostenerse y dar pasitos a un cuerpo quebrantado por algún accidente o por la edad. El imbécil puede ser todo lo ágil que se quiera y dar brincos como una gacela olímpica. No se trata de eso. El imbécil cojea, no es de los pies, sino del ánimo. Es su espíritu el debilucho y cojitranco, aunque su cuerpo pegue unas volteretas de órdago. Hay imbéciles de varios modelos a elegir. A. El que cree que no quiere nada, el que dice que todo le da igual, el que vive de un perpetuo bostezo o siesta permanente aunque tenga los ojos abiertos y no ronque. B. El que cree que lo quiere todo. Lo primero que se le presenta y lo contrario de lo que se le presenta, marcharse y quedarse, bailar y estar sentado, masticar ajos y dar besos sublimes, todo a la vez. C. El que no sabe lo que quiere ni se molesta en averiguarlo. Imita los quereres de sus vecinos o les lleva la contraria porque sí. Todo lo que hace es estar dictando la opinión mayoritaria de los que le rodean. Es conformista sin reflexión o rebelde sin causa. D. El que sabe qué quiere y sabe lo que quiere y más o menos sabe por qué lo quiere, pero lo quiere flojito, con miedo o con poca fuerza. A fin de cuentas, termina siempre haciendo lo que no quiere y dejando lo que quiere para mañana, a ver si entonces se encuentra más entonado. El que quiere con fuerza y ferocidad, en plan bárbaro, pero se ha engañado a sí mismo sobre todo la realidad, se despista enormemente y termina confundiendo la buena vida con aquello que va a hacerle polvo. Todos estos tipos de imbecilidad necesitan bastón, es decir, necesitan apoyarse en cosas de fuera, ajenas, que no tienen nada que ver con la libertad y la reflexión propia. Siento decirte que los imbéciles suelen acabar bastante mal, crea lo que crea la opinión vulgar. Cuando digo que acaban mal, no me refiero a que terminan en la cárcel o fulminados por un rayo. Eso suele pasar en las películas. Sino que te digo que suelen fastidiarse a sí mismos y nunca logran vivir la buena vida, esa que tanto nos apetece a ti y a mí. Todavía siento más tener que informarte que síntomas de imbecilidad solemos tener casi todos. Vamos, por lo menos yo me los encuentro un día sí y otro también. Ojalá te vaya mejor en el invento. Conclusión, alerta, en guardia, la imbecilidad acecha y no perdona. Por favor, no vayas a confundir la imbecilidad de la que te hablo con lo que a menudo se llama ser imbécil. Es decir, ser tonto, saber pocas cosas, no entender trigonometría o ser incapaz de aprenderse un subjuntivo del verbo francés aimer. Uno puede ser imbécil para las matemáticas, mea culpa, y no serlo para la moral, es decir, para la buena vida. Y al revés, los que son linces para los negocios y unos perfectos cretinos para cuestiones de ética. Seguro que el mundo está lleno de premios Nobel, listísimos en lo suyo, pero que van dando tropezones y bastonazos en la cuestión de que aquí nos preocupa. Desde luego, para evitar la imbecilidad en cualquier campo es preciso prestar atención, como ya hemos dicho en el capítulo anterior, y esforzarse todo lo posible por aprender. En estos requisitos coinciden la física o la arqueología y la ética, pero el negocio de vivir bien no es lo mismo que el de cuántos son 2 y 2. Saber cuántos son 2 y 2 es cosa preciosa, sin duda, pero al imbécil moral no es esa sabiduría la que puede librarle de gran batacazo. Por cierto, ahora que lo pienso, ¿cuántos son 2 y 2? Lo contrario de ser moralmente imbécil es tener conciencia, pero la conciencia no es algo que le toque a uno en una tómbola ni que nos caiga del cielo. Por supuesto, hay que reconocer que ciertas personas tienen desde pequeñas mejor oído ético que otras y un buen gusto moral espontáneo, pero este oído y ese buen gusto puede afirmarse y desarrollarse con la práctica, lo mismo que el oído musical y el buen gusto estético. Y si alguien carece en absoluto de semejante oído o buen gusto en cuestiones de buen vivir, pues chico, mal remedio le veo a su caso. Uno puede dar muchas razones estéticas basadas en la historia, la armonía de formas y los colores, en lo que quieras para justificar que un cuadro de Velázquez tiene mayor mérito artístico que un cromo de las tortugas niñas. Pero si después de mucho hablar alguien dice que prefiere cromito a las meninas y no a las meninas, no sé cómo vamos a arreglarlas para sacarle de su error. Del mismo modo, si alguien no ve malicia en ningún
fortuna en matar martillazos a un niño para robarle el chupete, me temo que nos quedaremos roncos antes de lograr convencerle. Bueno, admito que para lograr tener conciencia hace falta algunas cualidades innatas como para apreciar la música o disfrutar el arte. Y supongo que también serán favorables ciertos requisitos sociales y económicos, pues a quien se ha visto desde la cuna privado de lo humanamente más necesario, es difícil exigirle la misma facilidad para comprender lo de la buena vida que a los que tuvieron mejor suerte. Si nadie te trata como humano, no es raro que hayas a lo bestia, pero una vez concedido ese mínimo, creo que el resto depende de la atención y esfuerzo de cada cual. ¿En qué consiste esa conciencia que nos curará la imbecilidad moral? Fundamentalmente en los siguientes rasgos. A. Saber que no todo da igual porque queremos realmente vivir y además vivir bien, humanamente bien. B. Estar dispuestos a fijarnos en si lo que hacemos corresponde o no a lo que queremos o no. C. A base de práctica, ir desarrollando el buen gusto moral, de tal modo que haya ciertas cosas que nos repugnen espontáneamente. Por ejemplo, el que le dé uno asco mentir como nos da asco por lo general mear en la sopera en la que vamos a servirnos inmediato. Renunciar a buscar coartadas que disimulen que somos libres y por tanto razonablemente responsables de las consecuencias de nuestros actos. Como verás, no invoco estos rasgos descriptivos motivos diferentes para referir a lo que de aquí a allá la conciencia, la imbecilidad que tu propio provecho. ¿Por qué está mal lo que llamamos malo? ¿Por qué no le deja uno vivir la buena vida que queremos? Resulta que pues hay que evitar el mal por una especie de egoísmo, ni más ni menos. Por lo general, la palabra egoísmo suele tener mala prensa. Se llama egoísta a quien solo piensa en sí mismo y no se preocupa por los demás, hasta el punto de fastidiarles tranquilamente si con ello obtiene algún beneficio. En este sentido diríamos que el ciudadano Cain era un egoísta, o también Calígula, aquel emperador romano, era capaz de cometer cualquier crimen por satisfacer el más simple de sus caprichos. Estos personajes y otros parecidos suelen ser considerados egoístas, incluso monstruosamente egoístas, y desde luego no se distinguen por lo exquisito de su conciencia ética ni por su empeño de evitar hacer el mal. De acuerdo, pero ¿son tan egoístas como parece estos llamados egoístas? ¿Quién es el verdadero egoísta? Es decir, ¿quién puede ser egoísta sin ser imbécil? La respuesta me parece obvia: el que quiere lo mejor para sí mismo. ¿Y qué es lo mejor? Pues eso que hemos llamado la buena vida. ¿Sería una buena vida Cain? Si hemos de creer que lo que cuenta Orson Welles no parece. Se empeñó en tratar a las personas como si fueran cosas y de este modo se quedó sin regalos humanamente más apetecibles de la vida, como el cariño sincero de los otros o su amistad sin cálculo. Y Calígula, no digamos, vaya vida que se infligió el pobre chico. Los únicos sentimientos sinceros que consiguió despertar en su prójimo fueron el terror y el odio. Hay que ser moralmente imbécil para suponer que es mejor vivir rodeado de pánico y crueldad que entre amor y agradecimiento. Para concluir, al despistado de Calígula se lo cagaron sus propios guardias. Claro, menuda birria egoísta que estaba hecho si lo que quiso es darse la buena vida a base de fechorías. Si hubiera pensado de veras en sí mismo, es decir, si hubiese tenido conciencia, se habría dado cuenta de que los humanos necesitamos para vivir bien algo que solo otros humanos pueden darnos. Lo ganamos, pero sí es imposible robar por la fuerza de los engaños. Cuando se roba ese algo, respeto, amistad, amor, pierde todo su buen gusto y a la larga se convierte en veneno. Los egoístas del tipo de Cain o Calígula se parecen a estos concursantes de televisión que quieren conseguir el premio mayor, pero se equivocan y piden el que no vale nada. Solo deberíamos llamar egoísta consecuente al que sabe la verdad de lo que conviene para vivir bien y se esfuerza por conseguirlo. El que se harta de todo lo que sienta mal, odio, caprichos, criminales, lentejas compradas a precio de lágrimas, etc. En el fondo quisiera ser egoísta, pero no sabe. Pertenece al gremio de los imbéciles y habría que recalcarle un poco de conciencia para que se amase mejor a sí mismo. Porque el pobrecillo, aunque sea un pobrecillo millonario o un pobrecillo emperador, cree que se llama a sí mismo, pero se fija tan poco en lo que de veras le conviene que termina portándose como si fuese su peor enemigo. Así lo reconoce un célebre
un célebre villano de la literatura universal, Ricardo III de Shakespeare, de la tragedia de ese mismo título. Para llegar a convertirse en rey, el conde de Gloucester, que finalmente será conocido como Ricardo III, elimina a todos los parientes varones que se interponen entre el trono y él, incluyendo hasta niños. Gloucester ha nacido muy listo, pero contrahecho, lo que ha sido constante sufrimiento para su amor propio. Supone que el poder real compensará en cierto modo su joroba y su pierna renga, logrando que así inspirar el respeto que no consigue por medio de su aspecto físico. En el fondo, Gloucester quiere ser amado, se siente aislado por su malformación y cree que el afecto puede imponerse a los demás, a la fuerza por medio del poder. Fracasa, claro está. Consigue el trono, pero no inspira a nadie cariño, sino horror y después odio. Lo peor de todo es que él mismo, que había cometido todos sus crímenes por amor propio y desesperado, siente ahora horror y odio por sí mismo. No solo no ha ganado ningún nuevo amigo, sino que ha perdido el único amor que creía seguro. Es entonces cuando pronuncia el espantoso profético diagnóstico de su caso clínico. Me lanzaré con negra desesperación contra mi alma y acabaré convertido en enemigo de mí mismo. ¿Por qué termina Gloucester vuelto en un enemigo de sí mismo? ¿Acaso no ha conseguido lo que quería, el trono? Sí, pero a precio de estropear su verdadera posibilidad de ser amado y respetado por el resto de sus compañeros humanos. Un trono no concede automáticamente ni amor ni respeto verdadero, solo garantiza adulteración, temor y servilismo. Sobre todo cuando se consigue por medio de fechorías, como en el caso de Ricardo III. En vez de compensar algún modo de su deformación física, Gloucester se deforma también por dentro. Ni en su joroba ni su cojera tenían él la culpa, por lo que no había razón para avergonzarse de estas casualidades infortunadas. Los que se rieran de él o despreciaran por ellas son quienes hubieran debido avergonzarse. Por fuera los demás venían contrahecho, pero él por dentro podía haberse sabido inteligente, generoso y digno de afecto. Si se hubiera amado de verdad a sí mismo, debería haber intentado exteriorizar por medio de su conducta ese interior limpio y recto, su verdadero yo. Por el contrario, sus crímenes lo convierten ante sus propios ojos, cuando se mira a sí mismo por dentro, allí donde nadie más es testigo, en un monstruo más repugnante que cualquier contrahecho físico. ¿Por qué? Porque sus jorobas y cojeras morales es el mismo responsable, a diferencia de las otras que eran azares de la naturaleza. La corona manchada de traición y de sangre no le hacen más amable, ni mucho menos. Ahora se sabe menos digno de amor que nunca, y él mismo se quiere ya. Que nunca y ni él mismo se quiere ya. ¿Llamaremos egoísta a alguien que se hace tanta pupa a sí mismo? En el párrafo anterior he utilizado unas palabras severas que quizá no se te hayan escapado. Si se te han escapado, mala suerte. Palabras como culpa o responsable suenan a lo que actualmente se relaciona con la conciencia, ¿no? Lo de Pepito Grillo y además. No me ha faltado más que mencionar el feo. Esos títulos, remordimiento. Sin duda, lo que amarga la existencia de Gloucester y no la deja disfrutar de su trono ni de su poder son ante todo los remordimientos de su conciencia. Y ahora yo te pregunto, ¿sabes de dónde vienen los remordimientos? En algunos casos, me dirás, son reflejos íntimos del miedo que sentimos ante el castigo que puede merecer, en este mundo o en otro después de la muerte, si es que lo hay. Nuestro mal comportamiento, pero supongamos que Gloucester no tiene miedo a la vergüenza justiciera de los hombres y no cree que haya ningún Dios dispuesto a condenarle al fuego eterno por sus fechorías, y sin embargo sigue desonando por los remordimientos. Fíjate, uno puede lamentar haber obrado mal, aunque esté razonablemente seguro de lo que nada y nadie va a tomar represalias contra él. Y es que al actuar mal y al darnos cuenta de ello, comprendemos que ya estamos siendo castigados, que nos hemos estropeado a nosotros mismos, poco o mucho, voluntariamente. No hay peor castigo que darse cuenta que uno está boicoteando con sus actos lo que en la realidad quiere ser. ¿Que de dónde vienen los remordimientos? Para mí está muy claro, de nuestra libertad. Si no fuésemos libres no podríamos sentirnos culpables, ni orgullosos, claro. De nada y evitaríamos los remordimientos. Por eso, cuando sabemos que hemos hecho algo vergonzoso, procuramos asegurar que no tuvimos otro remedio que obrar así.
Así que no pudimos elegir. Yo cumplí órdenes de mis superiores, vi que todo el mundo hacía lo mismo, perdí la cabeza, es más fuerte que yo, no me di cuenta de lo que hacía, etc. Del mismo modo, el niño pequeño, cuando se queda al suelo y se rompe el tarro de mermelada que intentaba coger de lo alto de la estantería, grita lloroso: yo no he sido. Lo grita precisamente porque sabe que ha sido él. Si no fuera así, ni se molestaría en decir nada y quizás hasta se riese y todo. En cambio, si ha dibujado algo muy bonito, enseguida proclamará: lo he hecho yo solito, nadie me ha ayudado. Del mismo modo, ya mayores queremos siempre ser libres, atribuirnos el mérito de lo que logramos, pero preferimos confesarnos esclavos de las circunstancias, cuando nuestros actos no son precisamente gloriosos. Despachemos con viento fresco al pelmazo del Pepito Grillo. La verdad es que me ha resultado siempre tan poco simpático como aquel otro insecto detestable, la hormiga de la fábula que deja a la locuela cigarra sin comida ni cobijo en invierno solo para darle una lección, la muy grosera. De lo que se trata es de tomarse en serio la libertad, o sea, de ser responsable. Y lo serio de la libertad es que tiene efectos indudables que no se pueden borrar de la convivencia de una vez producidos. Soy libre de comerme o no comerme el pastel que tengo delante, pero una vez que me lo he comido ya no soy libre de tenerlo delante o no. Te pongo otro ejemplo, este de Aristóteles, ya sabes, aquel viejo griego, el barco de la tormenta. Si tengo una piedra en la mano, soy libre de conservarla o de tirarla, pero si la tiro lejos ya no puedo ordenarle que vuelva para seguir teniéndola en la mano. Y si con ella le parto la crisma a alguien, pues tú me dirás, lo serio de la libertad es que el acto libre que hago limita mis posibilidades de elegir y realizar una de ellas. Y no vale la trampa de esperar a ver si el resultado es bueno o malo antes de asumir si soy o no responsable. Quizá pueda engañarlas al observador de fuera, como pretenderle un niño que dice yo he sido, pero a mí mismo nunca me puede engañar del todo. Pregúntaselo a Gloucester o a Pinocho. De modo que lo que llamamos remordimiento no es más que el descontento que resentimos nosotros mismos cuando hemos empleado mal la libertad, es decir, cuando la hemos utilizado en contradicción con lo que de veras queremos como seres humanos, y de ser responsables es saberse auténticamente libre, para bien y para mal, apechugar las consecuencias de lo que hemos hecho, enmendar lo malo que puede enmendarse y aprovechar lo máximo lo bueno, a diferencia del niño malcriado y cobarde responsable que siempre esté dispuesto a responder de sus actos: si he sido yo.